Bueno, gente, siguiendo con el tema que habíamos dejado, que es lesión medular traumática, que seguramente terminemos este PowerPoint y después veamos algo de espina bífida, que también tiene que ver con una malformación a nivel de la médula espinal. Y ya después, la semana que viene es el examen, que es siempre hasta donde llegamos, ¿no? O sea, se van a hacer preguntas hasta lo que fuimos viendo hasta acá. Bueno, la última idea que habíamos quedado la semana pasada era en relación a los dermatomas, ¿no? Estos dermatomas que ustedes ven acá, que representan una región sensitiva del cuerpo en relación a la médula espinal, ¿no? Muchas veces estos dermatomas se usan en traumatología, en kinesiología, para poder examinar la sensibilidad de los pacientes en cuanto a el toco y pincho. Por ejemplo, pinchar por el dolor, tocar por el tacto, o tocar con algún objeto con una temperatura que genere calor o temperatura que genere frío, para ver si la persona siente o no, de acuerdo al dermatoma. Si no siente, puede haber algún problema a ese nivel medular. Pero esto es una evaluación que hacen básicamente los médicos, ¿no? Los kinesiólogos o los traumatólogos, los fisiatras y demás. Entonces, nosotros acá tenemos los del miembro inferior. Ven cómo representa al L4, ¿no? Si hay un problema sensitivo acá a nivel L4, por ejemplo, yo le puedo pinchar la pierna acá en L4 con un alfiler y veo que no siente el dolor. Eso quiere decir que el problema puede estar en L4, porque esta es la representación medular en L4 de la médula, ¿no? Puede haber algún tipo de lesión a nivel medular que haga que la información viaje del receptor por el nervio sensitivo, entra a nivel medular del L4, y si la lesión está ahí, no va a poder subir hacia arriba, con lo cual no va a poder sentir el dolor, por ejemplo. Todo depende de la vía que estemos hablando y demás, ¿no? Bueno, y así como tenemos dermatomas que representan la parte sensitiva en la piel, ¿no? También tenemos segmentos medulares que representan la parte motora, ¿no? Los músculos, la parte motora. Por ejemplo, si yo tengo una lesión en el segmento C5 de la médula espinal, posiblemente si esa lesión está a nivel de la salida del nervio motor, voy a tener quizás parálisis o paresia, ¿no? Del deltoides, que justamente es inervado por el circunflejo, que es un nervio del plexo braquial terminal, que justamente su raíz de nacimiento la tiene en C5, ¿no? Entonces, no va a poder hacer, por ejemplo, va a perder fuerza en la abducción del brazo. Y así sucesivamente, o sea, tengo flexión del antebrazo con el bíceps, ¿no? Inervado por el músculo cutáneo que sale de C6, el tríceps por el radial que sale de C7, ¿no? Acá los flexores digitales, flexores de los dedos, medianos, C8. Bueno, así sucesivamente de acuerdo al nivel motor, ¿no? Entonces siempre se hace una evaluación sensitiva y motora, ¿no? Básicamente para determinar si es que dónde estuvo la lesión medular. Esto igualmente lo hacen en la lesión medular traumática, cuando un paciente entra a la clínica o al hospital por algún traumatismo medular. Lo hacen obviamente cuando obviamente lo estabilizan, queda en terapia, cuando vuelve, si es que vuelve obviamente a la conciencia, se, se empiezan a hacer estas evaluaciones motoras para ver qué secuela o qué daño dejó, si es que hay una lesión medular. Bueno, básicamente la lesión medular se debe a un traumatismo o a una enfermedad. O sea, una enfermedad puede dañar la médula, o sea, me agarra una infección en el sistema nervioso y se daña la médula, por ejemplo, o tengo un traumatismo, un accidente automovilístico, una caída laboral y demás,
ahora después lo vamos a ver cuáles son los factores que van a llevarme a la lesión medular traumática, más, digamos, hablando estadísticamente. Entonces, el traumatismo también me puede llevar a una lesión medular traumática, ¿no? Las vértebras pueden a veces dañar la médula espinal debido a las posturas incorrectas. Esto generalmente se puede llegar a dar en algún tipo de desviación o, no sé, una escoliosis estructural, por ejemplo, ¿no? Que ya tengo una deformidad importante y posiblemente sí, esa deformidad pueda generar compresión o laceración o presión sobre la médula, ¿no? Recuerden que pasa por el conducto raquídeo. Obviamente esto puede llegar a pellizcar, como bien lo dice acá, la médula espinal, comprimir, pellizcar, presionar un poco, y bueno, eso puede generar también algunos inconvenientes. Pero básicamente la médula en realidad lo que hace es, ante la injuria, lo primero que va a hacer es inflamarse, ¿no? También puede haber desgarros, dependiendo del grado del traumatismo, pero básicamente lo primero es la inflamación. Y la inflamación de toda la médula espinal, de las meninges y demás, lo que hay que hacer es esperar a que ceda esa inflamación, y de acuerdo a cómo va cediendo, después se va haciendo una evaluación de si hay o no lesión medular, ¿no? A veces puede inflamarse y terminar estando indemne, una vez que vuelve a su estado normal y la inflamación cesa. Por eso es importante ir teniendo en cuenta estos factores que van evaluando los médicos, los neurólogos, a nivel de la terapia intensiva, obviamente en el paciente medular traumático por lesión o por, digamos, o por traumatismo, ¿no? Que tenga una lesión por traumatismo. Y la enfermedad lo mismo, un brote agudo, algún tipo de enfermedad que pueda llegar a dañar la médula. Recuerden que la médula pasaba por el conducto medular, ¿no? Recuerden las vértebras cómo estaban formadas por los arcos, los cuerpos anteriores y los arcos posteriores, dejando entre estos agujeros vertebrales la forma de conducto por donde va a transcurrir la médula espinal, ¿no? Básicamente lo más común es encontrar quizás acá algún tipo de traumatismo. Piensen que si las vértebras tienen un movimiento más allá de su límite fisiológico normal, pueden llegar a comprimir o a pellizcar, como decía antes, o a lacerar la médula espinal, ¿no? Con sus meninges y sus vasos sanguíneos y demás. También un traumatismo puede fracturar la vértebra y esa astilla ósea se puede clavar en la médula y lesionarla, ¿no? O también puede ser que haya una fractura de vértebra y la médula quede indemne, eso no se sabe hasta que no baje la inflamación por el traumatismo. Pero básicamente acá pensemos que un golpe, una injuria, un traumatismo sobre las vértebras va a influir de alguna manera en el conducto medular, con lo cual deberíamos pensar de que, o rezar, mejor dicho, de que no haya una lesión medular, de que la médula haya quedado indemne. Ustedes saben que las células del sistema nervioso no tienen la capacidad de regenerarse. Entonces, toda lesión que se produzca a este nivel no va de alguna manera a regenerar, con lo cual va a dejar secuelas, medias, bajas o altas, pero va a dejar secuelas. O por clasificarla de otra manera, grave, o leve, ¿no? Esto depende del grado de lesión medular, dónde y cómo se lesionó la médula. Ahora lo vamos a ir viendo. Entonces es importante que después de una lesión medular, ¿no? Espinal, porque viene de médula espinal, todos los nervios por arriba del nivel de la lesión continúan funcionando normalmente. Y por debajo del nivel de la lesión, los nervios de la médula espinal no pueden enviar mensajes entre el cerebro y las diferentes partes del cuerpo, tal y como lo hacían antes de la lesión. Entonces, si yo tengo una lesión acá a nivel, imaginémonos que esto es dorsal media, y yo tengo una lesión acá, obviamente de la lesión para abajo, todo lo que ingrese a la médula y tienda a subir la información sensitiva, por ejemplo, o la información motora que tiende a bajar,
y pasar por este nivel lesionado, se va a topar con la lesión y ahí va a morir. Es como que vos cortás los cables de la información y no pasa. Ni de arriba para abajo, la información motora, ni la sensitiva que sea de abajo para arriba. Pasa que algunas vías son cruzadas, se cruzan dentro de la médula y hay que ver si la lesión es por debajo de la decusación motorosensitiva o por encima de la decusación motora sensitiva. Así todo siempre va a tener alguna importancia a nivel derecho o izquierdo, ¿no? Esto depende del nivel y cómo ha sido la lesión, como les dije antes. Pero básicamente podemos decir que del nivel de lesión para abajo va a haber complicaciones. Del nivel de lesión para arriba no, porque todo lo que venga del brazo, por ejemplo, entra a nivel de la dorsal superior y sube al cerebro la información sensitiva, con lo cual no va a tener inconveniente, va a llegar tranquilamente a hacerse voluntaria, pero no la que venga a nivel inferior, si la lesión es a nivel dorsal media, ¿no? Todo lo que venga del miembro inferior entra en la parte lumbar, por ejemplo, y cuando quiere subir se encuentra con la lesión por los tractos de información sensitiva, ¿no? Con lo cual habrá que ver también qué es lo que está lesionado. No toda la información sensitiva por ahí está lesionada, puede ser que sienta el tacto y la temperatura y no el dolor, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es relativo de acuerdo al nivel de lesión y dónde está lesionada la médula. Y esto tiene que ver con la organización de los tractos de sustancia blanca que llevan información para arriba, ¿no? Las vías, espinotalámica, ¿no? Espinocerebelosa, todos lo que son vías que llevan información hacia los centros corticales. Entonces siempre es importante recordar esto. Yo siempre tengo que preguntar, quizás si me encuentro con una persona con traumatismo medular, ¿en qué nivel tiene la lesión? Igual por algunas cuestiones te vas a dar cuenta, después lo vamos a ver, pero esto ya me dice que mientras más alta sea la lesión, mientras más alta sea la lesión, más compromiso va a tener a nivel de discapacidad o déficit, ¿no? Ya sea motor o sensitivo. Una lesión medular a nivel cervical te deja de la lesión para abajo con secuelas. No es lo mismo que si la lesión medular está a nivel lumbar, porque te va a dejar para abajo con secuelas, pero todo lo que está por encima queda bien. Con lo cual, esto influye dónde es la lesión topográficamente, ¿no? Bueno, el examen médico, si hubo un traumatismo, perdón, acá ahí hay una U, si hubo un traumatismo, el médico lo observa en una radiografía convencional. Básicamente lo que se toman es tomografías computadas o por ahí resonancia magnética, más que nada como para ver cómo están las partes blandas y todo eso ahí adentro, pero básicamente también lo que se espera es bajar la inflamación luego del traumatismo agudo y después empezar a hacer evaluaciones sensitivas, motoras y reflejas para ver con la semiología sensitiva, motor y refleja, a ver dónde puede estar esa lesión o dónde se puede estar lesionada esa médula espinal, ¿no? Y después se pasa a la resonancia magnética nuclear, por ejemplo. Se hacen igual radiografías convencionales, pero en la radiografía lo que más ven es si la parte ósea está indemne, ¿no? Porque en un traumatismo piensen que en un politraumatizado, aunque se haya caído laboralmente, un choque, un accidente de tránsito, lo más común es que la vértebra esté lesionada, capaz que está fracturada o algo, y ahí empiezan a pensar de si no hubo un compromiso a ese nivel medular, ¿no? Entonces, por eso la radiografía para ver la parte ósea de la caja torácica, con la columna y demás, después la evaluación de espacio y progresiva, sensitiva, motor y refleja, y también la resonancia magnética nuclear ya para ver cómo están o a qué nivel medular o el daño metamérico. Metámera venía del segmento medular, recuerden que la médula era un conjunto de metámeras, que iban viendo a ver dónde está ese daño, ¿no? Esto es a nivel agudo en el momento, o sea, estas cosas es más de información para ustedes, pero no,
O sea, si estás en un equipo interdisciplinario, no vas a agarrar a el traumatizado medular en el momento agudo. Eso lo hacen los médicos, los kinesiólogos en terapia intensiva, después lo bajan a terapia común, después sigue el tratamiento en terapia común, se le da el alta, como quedó, se lo manda a un centro de neurorehabilitación. Y es ahí donde está el equipo de neurorehabilitación para rehabilitar todo eso, ¿no? Por lo menos lo que haya quedado indemne o hasta donde se pueda mejorar en lo más posible la calidad de vida a la persona. Y ahí es donde por ahí uno interviene, pero ya vas a intervenir quizás con un diagnóstico hecho, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto más que nada es informativo para ustedes. Bueno, clasificación de las lesiones. Fíjense que las lesiones en cada persona son descritas por su tipo y nivel. Puede ser una lesión parcial o incompleta, total o completa. Obviamente no es lo mismo que la médula se lesione de forma parcial o incompleta o que se lesione de forma total o completa. Porque las lesiones total o completas por debajo del nivel de lesión no va a subir ni bajar ningún tipo de información, ni motora ni sensitiva, de ningún tipo. Mientras que las parciales por ahí dejen subir o bajar algún tipo de información motor o sensitiva y no otra, depende del tracto o el lugar, y en ese lugar de la médula en qué tracto está lesionado, ¿no? Por eso es importante la topografía de la lesión medular. Bueno, la lesión total es como si cortaran todo el servicio telefónico de un edificio. Acá te lo están, básicamente te lo está comparando con esto, ¿no? Cuando hay una lesión total es como si vos cortás todo el servicio telefónico de un edificio, ningún mensaje puede llegar a las oficinas. Las oficinas son los centros superiores que están por encima de la médula. El cerebelo, tallo cerebral, cerebro, ¿no? Una lesión parcial es como si suspendieran el servicio telefónico en solo algunas de las oficinas. O sea, puede haber información que llegue al tallo, al cerebelo y al cerebro y otra que no. ¿Por qué? Porque la lesión medular marca un nivel y un tipo de lesión en cuanto a los tipos de tractos, ¿no? Bueno, algunos mensajes logran pasar hacia algunas oficinas, mientras que otras no. Esto va a pasar en una lesión parcial. Por eso siempre hay que ver en el diagnóstico, la historia clínica de ese sujeto, y obviamente charlando con la persona ya al nivel donde lo van a tener por ahí con cara a cara, obviamente ya conocen qué es lo que puede, qué es lo que siente, qué es lo que no siente, qué es lo que mueve, qué es lo que no mueve, y eh, qué otras secuelas tiene, ¿no? Ahora vamos a ver que no solamente es sensitivo motor las secuelas. Bueno, lesión parcial y completa, la cantidad y el tipo de mensaje que pueden pasar entre el cerebro y las diferentes partes del cuerpo pueden depender de cómo algunos nervios han sido dañados y otros no. Básicamente, en realidad depende del nivel medular. Ahora, también puede ser que más allá de lesionarse la médula, se haya lesionado algún nervio periférico. En el traumatismo, en el choque, en el daño, me puedo lesionar los nervios periféricos, el sistema nervioso periférico, hasta los receptores mismos. Entonces, ahí voy a tener doble dificultad, ver cómo se resuelve la lesión del sistema nervioso periférico, y encima tengo la lesión, determinar la topografía y el nivel de la lesión del sistema nervioso central, medular. Algunas personas con una lesión parcial pueden tener mucha sensación, pero poco movimiento, por ejemplo, ¿no? Otras pueden tener algo de movimiento y muy poca sensación. Sensación se refiere a lo que uno siente: calor, temperatura, tacto, dolor, ¿no? Presión, información propioceptiva. Las lesiones parciales de la médula varían de una persona a otra, debido a que diferentes fibras nerviosas son dañadas en el cordón espinal de cada persona. Obviamente hay que ver, va a variar, toda lesión varía de una persona a otra, porque si bien la estructura dañada puede ser la misma, sin embargo, en esto del sistema nervioso central, la resolución puede ser diferente.
¿Por qué? Porque no sabemos demasiado, sabemos que si se lesiona el tejido nervioso no se regenera, salvo algunas células del hipocampo, pero después casi todo no hay regeneración y una lesión va a quedar, pero la plasticidad neuronal es individual en cada persona. La plasticidad neuronal es los circuitos que pueden ir supliendo a aquellos que están lesionados, ¿no? Vieron que las neuronas forman redes y van realizando sinapsis en su función. Entonces, muchas de las neuronas que están alrededor del tejido necrótico, muerto, lesionado, pueden tomar lugar de esa función lesionada. Pero eso es despacio, con incentivación, en rehabilitación, ¿no? El sistema nervioso es muy lento en su recuperación y todo tiene que ser incentivado todo el tiempo, ¿no? Es un sistema que ante la lesión hay que estimularlo continuamente. Y a veces hay lesiones que ya dejan una secuela donde la persona queda, por ejemplo, parapléjico y no puede mover las dos piernas. Entonces no va a caminar nunca. Lo que yo puedo hacer es mejorar su calidad de vida, no sé, enseñándole a eh, manejarse en una silla de ruedas, mejorando su tronco, su miembro superior, mejorando el trofismo de eso que quedó indemne, y con las piernas movilizarlo. Obviamente no es que no se puedan mover pasivamente, puedo trabajar o quizás con electroestimulación para mantener la musculatura, pero esto lo va a decidir siempre el equipo de rehabilitación. Bueno, hasta ahí les dejo, así cuando venimos cerramos esto, pero siempre tengan en cuenta que la lesión medular es una lesión bastante compleja, ¿eh? Que mientras más alto es el nivel, más disfunción te deja. Las lesiones a nivel cervical van a dejar mucha más disfunción que las lesiones a nivel lumbar, ¿no? Porque ya a nivel cervical implica que estén involucrados los miembros superiores, la columna, el tronco, la parte torácica, los miembros inferiores, lumbosacro, la parte lumbosacra, entonces hay más compromiso. Y obviamente eso quiere decir mayor incapacidad, mayor discapacidad. ¿No? No es lo mismo aquella persona que puede mover los dos brazos y el tronco y no las piernas, aquella que no puede mover nada, que no puede mover ni las dos piernas, ni el tronco con gran dificultad y ni las piernas. Entonces, la cosa va a variar. A todas se las rehabilita, pero la discapacidad es diferente. Bueno, ahora vengo con la segunda, así cerramos con este PowerPoint. Ahí estoy. Record
a surgir de la historia clínica del paciente, ¿no? O sea, con lo que el equipo interdisciplinario yo pueda acceder y saber, obviamente, va a surgir todo de ahí. Entonces, la importancia del nivel de lesión se determina después del examen médico, o sea, se hace un buen examen médico y se va determinando despacio el nivel de lesión medular, si es que la hay, ¿no? El nivel es el punto más bajo por debajo del cordón espinal, donde existe una disminución o ausencia, ¿no? De sensación, nivel sensitivo, o movimiento, nivel motor. O sea, acuérdense que el nivel va a ser el punto más bajo de donde esté la lesión, con lo cual hay que empezar a examinar todo, la parte sensitiva, la parte motora, y empezar a ver a qué nivel yo no encuentro sensibilidad o movimiento, a nivel de los miembros inferiores, a nivel del tronco, a nivel de los miembros superiores. Bueno, de acuerdo a eso ya me da una pauta de dónde puede estar la lesión a nivel, el nivel de la lesión, ¿no? Entre más alta sea la lesión del cordón espinal, o sea, de la médula espinal, en la columna vertebral, o más cerca esté del cerebro, en otras palabras, mayor es la pérdida de la función, tanto de sensibilidad como de motilidad, o sea, de movimiento y sensitivo. Esto ya lo habíamos explicado, o sea, las lesiones medulares que más compromiso traen va a ser la de la parte cervical, que es la que más cerca, en definitiva, te cambia acá la frase, más cerca del cerebro está, ¿no? O sea, mientras más alta es la lesión, más compromiso va a dejar. Eso es lo que básicamente te quiere mencionar. Eso es importante a tener en cuenta. Muy pocas partes y sistemas del cuerpo trabajan normalmente con una lesión a nivel alto. O sea, a nivel cervical sabemos que muy pocas partes del cuerpo y de los sistemas van a trabajar normalmente, porque a nivel cervical, de ahí para abajo, voy a tener un montón de superficie corporal para sentir, para mover, entonces voy a tener conflictos con eso, ¿no? Por ejemplo, la lesión a nivel de T8, que es bastante alta, ¿no? Si bien no es tan alta como cervical, pero podríamos pensar que T8 eh, tiene su significancia, significa que la persona tiene una disminución o pérdida de lo sensitivo y de lo motor por debajo del octavo segmento dorsal de la médula espinal, ¿no? Está hablando del octavo segmento dorsal de la médula espinal, de la metámera, T8, no de la vértebra, sino de la médula. Una persona con una lesión ya a nivel, fíjense, C5, ¿no? C5, tiene una disminución o pérdida de sensación y movimiento por debajo del quinto segmento cervical de la médula espinal. Alguien con una lesión a nivel T8 podría tener más sensación y movimiento que alguien con una lesión a nivel de C5. Y esto por lo que dijimos antes, mientras más alta sea, más compromiso deja. Recuerde que la cantidad de sensación, o sea, de estímulos sensitivos y movimientos motores, también depende de si la lesión es parcial o total. Entonces yo tengo que saber si la lesión es parcial o total y el nivel. Y desde ahí puedo llegar a presumir. Obviamente todo me lo va a decir la historia clínica, como les dije antes. Si tienen la posibilidad de hablar con la persona y estar con el equipo interdisciplinario, se va determinando el pronóstico, se va sabiendo mejor el diagnóstico, ¿no? Ya realizado. Y desde ahí surgen mis objetivos a trabajar con el remanente, o si tiene que ver con la parte lesionada, que pueda llegar a tener sentido la rehabilitación o el ejercicio o el trabajo, ¿no? Algo que se pueda trabajar para mejorar. Si es una lesión a nivel lumbar completa y tiene una paraplegia, o sea, no va a poder mover las dos piernas, yo no voy a trabajar la marcha, porque no lo voy a poder parar, no voy a poder hacer que camine, porque no va a mover las dos piernas, porque la lesión es completa y ya dejó el daño.
sea, voy a trabajar con esa parte, trabajará obviamente el kinesiólogo, el traumatólogo, yo movilizándola de forma pasiva, pero digo, no voy a plantear trabajos de estabilidad, sobre todo con el miembro inferior, porque no se puede parar, no tiene tono muscular, pierde la inervación, esos músculos se empiezan a atrofiar, no los puede mover, da la orden y no se mueven. De hecho, hasta también si es completa la lesión medular, pierde la sensibilidad. Lo pinchás, lo tocas, le pones frío, le pones calor, no, lo tocas, no siente nada. No llega la información al cerebro. Por eso hay que tener cuidado que no se escare, que no haya lastimaduras, que no esté sintiendo el dolor y eso que no se nos infecte, porque todo el tejido sigue, la piel, tejido solar subcutáneo, el músculo se va atrofiando, pero están, el tejido óseo, y hay que mantenerlo. Dice que una persona tiene paraplegia cuando ha perdido la sensación y no es capaz de mover las partes inferiores de su cuerpo. Es el ejemplo que les di recién. Paraplegia, no puede mover las dos partes, los dos miembros inferiores, ni siente. La lesión es en el área dorsal lumbaro-sacra. O sea, todo lo que sea, a ver si tengo una columna acá, pero sí, imagínate todo lo que sea a nivel dorsal bajo, lumbar y sacro, de ahí para abajo no va a sentir, ni mover. Acá, ¿no? Todo lo que venga de abajo, como dijimos, no va a poderlo mover. Ahora, una persona con tetraplegia, anteriormente se lo llamaba cuadriplegia, son 4, o sea, ya no puede mover ni las dos piernas ni los dos brazos. Ha perdido movimiento y sensación en ambas partes superiores e inferiores de su cuerpo. Esta lesión es en el área cervical, obviamente. Es más alta porque ya tiene mayor compromiso, ¿no? Es acá, porque ahora ya sí toma todo esto. Toma el tronco también y la parte inferior. El compromiso es mayor. Mientras más alta es la lesión, más compromiso deja, como dijimos antes, ¿no? Y esto si yo quiero saber, por ejemplo, saqué una radiografía y veo que hay una fractura en una vértebra, presumir con esto, porque en realidad se pueden lesionar varias metámeras de la médula, ¿qué metámera está lesionada? Porque esto es porque la médula es más corta que la vértebra. Lo vimos en la clase pasada o en esta, mejor dicho, cuando arrancamos a ver al principio de la clase pasada lesión medular traumática, las primeras diapos habíamos visto que la médula no coincide con el largo de las vértebras de la columna. Con lo cual ahí voy a tener que poder con este cuadro, en realidad esto no lo van a usar, o sea, quien usa esto es alguien que va a hacer el anamnesis o va a hacer la inspección y la evaluación física una vez producido el traumatismo, o sea, ve la placa, ve que hay una fractura en la cervical 3, por ejemplo, puede presumir que el nivel espinal, la metámera dañada, es la cervical 4, se le agrega 1. Si la vértebra es la C3, el nivel cervical es 4. Si la vértebra es C4, el nivel cervical va a ser C5. La vértebra torácica superior e inferior se le agregan 2 a las superiores y 3 a las inferiores. Por ejemplo, dorsal 4 sería dorsal 4, acá que es una torácica superior, se le agrega 2, estaríamos en dorsal 6, a nivel metamérica de la médula. Pero esto es presuntivo, o sea, básicamente es así por la disposición. Quizás sea una o dos metámeras, para abajo, para arriba, relativa. La lesión se tiene que diagnosticar bien con la semiología y luego con el diagnóstico por imagen. Bueno, ¿qué cambios pueden ocurren después de la lesión inicial? Principalmente pueden ocurrir que la médula espinal se inflama. Cuando sufre el traumatismo, ese gran impacto, choque, hace que la médula
al sufrir el impacto, la injuria y tracciones, se mueve en esas meninges, en ese conducto vertebral. Esto hace que se inflame todo el tejido, todo el órgano, con lo cual hay una inflamación. Cuando la inflamación va cediendo, los nervios quizás puedan ir volviendo a trabajar, o sea, toda la información ahí se empieza a ver qué se lesionó y qué no, cuando la inflamación bajó. Básicamente no existe ningún examen, si hay alguno para saber, por ejemplo, cuántos nervios pueden comenzar a trabajar otra vez. Por eso no se da un pronóstico favorable de entrada, me refiero hacia el paciente y hacia la familia. ¿Por qué no se da porque no se sabe? Vos no podés decirle que realmente va a salir corriendo de la cama porque no se lesionó nada, cuando después todo implica que hay una verdadera lesión y que eso no es así. O sea, hay que esperar a que ceda la inflamación, a ver el diagnóstico por imagen, a ir haciendo las evaluaciones sensitivas, motoras y reflejas, y empezar a ver qué es lo que se lesionó. Bueno, perdón. Entre más tiempo pase, sin evidente mejoría de ese individuo, es menos probable que pueda ocurrir alguna mejoría. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Esto es importante para saber. ¿Qué causas son las más frecuentes en una lesión medular traumática? Los accidentes automovilísticos o zambullida. Hay muchos accidentes así, por ahí no tantos como los automovilísticos, ¿no? O caídas de alturas por trabajo, accidentes en moto. La zambullida es cuando se tiran, hay gente que se ha lesionado tirándose a la pileta con el agua bien baja, de mucha altura, o una pileta vacía, no creo que alguien se haya tirado una pileta vacía, pero puede llegar a verlo. Básicamente, si me tiro de cabeza a una pileta y me tiro de una altura muy alta, obviamente voy a ir hacia abajo y le voy a pegar contra la pileta. Bueno, ha habido muchos accidentes de eso, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Se puede lesionar la médula, obviamente, después está el TEC, el traumatismo encefalocraneal, donde el impacto sobre el cráneo, no sobre la médula. Y ahí tenemos el cerebro. Son más frecuentes en los hombres que en las mujeres, entre los 25 y 50 años de edad, y los niveles medulares más comprometidos son básicamente con mayor asiduidad, son cervical 5, 6, dorsal 11 o 12, lumbar 1. Esto es información estadística, pero para tener en cuenta, ¿no? Que es mucho más común en el hombre, y estas regiones sobre todo, ¿no? Aunque se puede dar en otras regiones, pero son las más comprometidas, a veces en las caídas y demás. Bueno, a ver, cuando yo estoy enfrente entonces de una persona que tuvo una lesión medular traumática, más allá como lo vea, si en la silla de rueda, si caminando con un bastón, como lo vea, yo tengo que pensar en alteraciones motoras, sensitivas, por ejemplo, motoras, parálisis de todo el sector corporal por debajo de la lesión. A veces si lo veo caminando no hay una parálisis de todo el sector, es obvio, pero digo, yo pienso en esto, parálisis de todo el sector corporal por debajo de la lesión, es decir, la pérdida de los movimientos voluntarios, apareciendo en dicha zona signos clínicos de flacidez y espasticidad. Bueno, lo que ustedes van a ver es cambios en el tono muscular de ese individuo. ¿Por qué? Porque el tono lo regula el reflejo miotático, que es un reflejo, y los reflejos se dan a nivel medular. O sea, todos los reflejos que estén por debajo de la lesión medular no van a estar controlados por los centros superiores del cerebro, que controla justamente ciertos reflejos, con lo cual ese reflejo se puede disparar hacia una espasticidad, hacia la hipertonía, o hacia una flacidez, o sea, hacia la hipotonía. Esto es más específico de fisiología, de anatomía, hay que ver dónde y cómo, o qué casos, pero la espasticidad es clásica de las lesiones de la motoneurona central, de la vía corticoespinal o de la motoneurona motora a nivel del cerebro, del lóbulo frontal.
mientras que la flacidez es típica de la lesión de la motoneurona periférica, la que está por fuera, sale de la médula del asta anterior y va hacia los músculos esqueléticos. Pero por eso digo, ya sea para un lado o para el otro, la lesión medular de alguna manera puede dar estas dos características a nivel del tono muscular. Sensitiva, pérdida de la sensibilidad corporal por debajo de la lesión medular comprometida, básicamente. Esto ya lo vimos, obviamente, la región sacra inerva el perine y los genitales, para poner un ejemplo, siendo frecuente que una lesión medular comprometa este sector con la pérdida de la sensibilidad de las zonas que inerva. O sea, todos los órganos de la sexualidad, del genitales, ¿no? El perine con los órganos urinarios, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta eso. Ahora, otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que también cuando se lesiona la médula, se puede lesionar el sistema nervioso autónomo vegetativo, aquel que inerva, que lleva los nervios simpáticos y parasimpáticos hacia los músculos lisos, que inerva, por ejemplo, el músculo liso está compuesto en los órganos huecos, ¿no? En los órganos digestivos, respiratorios, urinarios. ¿Ven? Entonces puede haber complicaciones respiratorias, cardíacas hacia el músculo cardíaco. Bueno, eso más que nada si es alta la lesión, ¿no? Pero básicamente a nivel respiratorio, cardíaco, urinario, ¿no? Tiene que ver con incontinencias, residuos vesicales, a veces no quedan sin la posibilidad de orinar, de defecar, y hay que buscar métodos para eliminar esos desechos del cuerpo. Bueno, esas personas generalmente tienen sonda o tienen bolsa gástrica, depende, hay distintas maneras de poder evacuar eso que de forma voluntaria no lo pueden hacer porque el sistema autónomo vegetativo está dañado, por decirlo de alguna manera, por la alteración medular. La función defecatoria, ¿ven? La lesión compromete el sector medular que regula el control defecatorio, será necesario implementar un programa de rehabilitación. Todo esto se trabaja dentro de la rehabilitación. Obviamente forma parte de la rehabilitación de las personas con alteraciones o traumatismos medulares, ¿no? Medulares o los que fuesen. Estas funciones vegetativas también van a formar parte de la rehabilitación y de la información que se le dé al sujeto. Bueno, por ejemplo, la termorregulación corporal, que está regulada por el sistema autónomo vegetativo, el hipotálamo, que regula la temperatura del cuerpo, es el termostato del cuerpo, ¿no? A veces cuando se presenta en el periodo de shock medular, al principio, pues shock medular se lo llama en el periodo agudo, inmediato al accidente, y puede producir la necrosis de las células productoras de espermatozoides en los testículos, por ejemplo. Entonces, esto también puede interferir en la posibilidad de reproducir o tener ciertas funciones características, ¿no? Sexuales y demás. Entonces, todo esto se tiene que trabajar de acuerdo al nivel de lesión y demás, ¿no? También la piel, piensen que las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas están siempre inervadas por el sistema nervioso simpático, con lo cual podés encontrar cambios de trastornos tróficos de la piel más finita, deshidratada, ¿no? Por ahí úlceras que no cicatrizan bien, problemas a nivel dérmicos, obviamente, o mucha transpiración, suelen a veces sudar mucho si el sistema simpático está exacerbado, también puede ser que no sude si es que el sistema simpático no está funcionando, y el parasimpático, ¿no? Escaras, esto es importante, las escaras, porque cuando no pueden mover las piernas, no sienten, pueden estar mucho tiempo sentados y hay que pasarlos de decúbito, sentarlos para que no se escare la piel, porque esa piel que presiona contra la silla continuamente empieza a no tener circulación, la piel se descama y se produce una infección. Son las famosas escaras de la terapia, si alguna vez pasó por eso, tuvo que pasar por alguna persona conocida. En la terapia intensiva se curan mucho, se suelen trabajar mucho las enfermeras para cambiar los decúbitos de los pacientes para que no se escaren en ciertas
zonas que contactan con la cama, ¿no? Cuando está acostado y mucho tiempo internado, mucho tiempo en terapia intensiva. Los sitios más frecuentes son la base de la columna, parte inferior interna de las nalgas, los tobillos, los talones, parte superior delantera de la pelvis, ¿no? Si está boca abajo o boca arriba, depende cómo esté el paciente, se lo va cambiando de posición. Y una vez que adquirió la silla de rueda, lo mismo, tiene que ir, no puede vivir sentado en la silla de rueda, más allá que no se pueda parar, hay que cambiarlo de cúbito, pasarlo a otras sillas e ir cambiando todo eso. Y obviamente la función sexual, que también por ahí, aunque no se le dé demasiada importancia, uno piensa que no es importante, lo es cuando hay un lesionado medular, sobre todo porque ya la lesión a nivel de la lumbar o sacra va a influir sobre los órganos sexuales, ya que están ahí los centros simpático y parasimpático de la sexualidad. Entonces ahí viene también todo lo que implica la función sexual desde lo psicológico, desde lo reproductivo, para rehabilitar en ese paciente, ¿no? Por eso trabajan muchos con psicólogos, terapista ocupacional, en un buen equipo interdisciplinario me refiero, ¿no? Obviamente esto a veces en las clínicas o en los sanatorios, una vez que saliste de la terapia y te fuiste, te rehabilita quién sabe Dios, o sea, si tenés la posibilidad de exigirle a la obra social, si es que tenés la posibilidad de derivación por recomendación de un neurólogo a rehabilitación neurológica, ahí sí te van a trasladar a un centro de rehabilitación neurológica, pero bueno, saben que eso es un papelerío y que depende de toda una situación de cada persona, que a veces hay gente que no la tiene y se priva de eso. Y bueno, ahí hay un problema bastante importante, porque todas estas alteraciones no pueden ser tratadas o eh, bien vinculadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, bien llevadas. Bueno, entonces tengan en cuenta esto es para que ustedes vean si están en algún momento con algún lesionado medular traumático, poder determinar bien qué es lo que, con características, qué es lo que se encuentran, ¿no? El nivel de la lesión, si es completo o parcial, ¿no? Todo eso va a figurar en la historia clínica, qué puede mover y qué no, qué puede sentir y qué no, con qué tengo que trabajar, con qué puedo trabajar desde la actividad física, ¿no? Y cómo puedo trabajar. Entonces, bueno, esa es la idea un poco de empezar a conocer esto de lesión medular traumática, ¿no? Que dentro de las discapacidades neurológicas por traumatismo son una de las más comunes. También craneales, ¿no? No solamente la médula, a veces el golpe o el impacto, el traumatismo sobre el cráneo, y ahí ya es más complejo porque adentro del cráneo protegemos el cerebro. En realidad todo es complejo, el sistema nervioso, pero hay que tener en cuenta eso. Bueno, ahora vuelvo con la clase que viene, que vamos a ver la última idea, que vamos a empezar a ver espina bífida, que justamente tiene que ver con una malformación medular, que va también a traer complicaciones y lesión medular, ya lo vamos a ver, para seguir con la médula, así o con otra discapacidad neurológica, ¿no? Pero ya de nacimiento. Ahí vengo y seguimos con el otro idea. Mielomeningocele, y tiene que ver con la palabra MMC, quiere decir mielomeningocele. Mielo viene de médula espinal, meningo de meninges, y cele es tumor, ¿no? Ven acá atrás como hay una formación de un tumor, un cele, es como si fuese una bola de líquido, en realidad, de la médula espinal que protruye hacia afuera por una malformación de los arcos vertebrales, ¿no? Ahora vamos a ver bien la definición. Básicamente esto es una malformación congénita
donde existe una incompleta formación de alguna de las vértebras en su arco vertebral. Recuerden que las vértebras estaban formadas por un cuerpo anterior y un arco posterior, en el cual se superponían esos arcos y formaban el conducto raquídeo por donde pasaba la médula. En el proceso embrionario, estos arcos vertebrales no se forman bien y quedan mal formados, con lo cual exponen a la médula hacia el exterior. Ahora podemos ver si la piel la protege o cuando la piel no la protege. Eso lo vamos a ver después. Generalmente en la zona lumbar y lumbosacra, ¿no? Es más común, pero se puede dar a nivel cervical también, torácico. La vértebra afectada presenta dos apófisis espinosa, por eso la palabra espina bífida, de dos apófisis espinosa, pero básicamente lo que pasa es que no se forma bien ese arco y queda la apófisis espinosa sola, bífida, ¿no? Con doble apófisis espinosa, o sea, con dos tubérculos. El grado de afección de la malformación, según cómo se manifieste, clínicamente se la puede clasificar en espina bífida oculta y espina bífida manifiesta. Esto es importante porque tienen características diferentes y se da, en realidad, en la población en distintos porcentajes. Cuando hablamos de espina bífida oculta, hablamos, ven, acá L4 y L4 y L5 no tienen la apófisis espinosa. En realidad lo que vemos acá es que no están, si bien esto es un dibujo, ¿no? No es ningún diagnóstico, nada de eso, lo que vemos es que no están formados los arcos posteriores, con lo cual la médula discurre, en realidad ya esta zona serían los filetes nerviosos, ¿no? Porque la médula llega hasta L1, después de ahí sale la cola de caballo hacia abajo, por el conducto vertebral, y tiene la piel, tiene las meninges y tiene la piel que protege. Entonces se llama oculta porque muchas veces no se ve. El recién nacido nace así y no presenta síntomas. Como yo no veo adentro, salvo que le haga una radiografía, pero a veces no se hace, o sea, en realidad se tiene que hacer cuando el recién nacido nace, se hace una semiología al neonato para ver que esté en condiciones, ¿no? A veces se lo comen, esto y ya no pasa tanto, pero bueno, puede llegar a pasar, donde esto queda oculto y puede quedar así. Y la persona siente síntomas ya en la etapa adulta a veces, con dolores lumbares y demás. Y se comieron que en realidad tiene una espina bífida oculta. Básicamente no son los casos más comunes, o sea, en cuanto a cantidad de casos, estos son los... Lo que pasa es que acá no hay una lesión medular. Acá no está lesionada la médula, puede traer dolores y demás porque, bueno, no está bien formada la vértebra y eso después en los movimientos va a traer de alguna manera cierta irritación y dolor. Pero no viene acompañado de una lesión medular porque no queda expuesta la médula al exterior. En el caso de la manifiesta, la meningocele, la que se llama meningo de meninge y cele de tumor, lo que pasa es que las meninges acompañan al tumor. La médula queda acá, como ven, la médula queda acá y hay un tumor de la meninge, hay líquido, esto es líquido que se forma como un coágulo gigante donde las meninges siguen protegiendo. Y la piel sigue, fíjate que la piel es esta, si vos seguís la línea no hay solución de continuidad, o sea, la piel siempre está continua, ¿eh? Entonces no hay lesión de la piel, sigue protegiendo, pero esto es imposible que se oculta, no te la podés comer nunca porque vas a ver esto en el chico, un tumor acá atrás, esto no es normal, si un chico nace así, yo le doy la espalda a esto, obviamente no es normal. Con lo cual estamos hablando de meningocele, pero esta no trae tampoco lesión neurológica. Con lo cual, obviamente, esto es quirúrgico inmediatamente, todas son quirúrgicos inmediatamente que se detecta, para poder cerrar esto a través de una cirugía y proteger mejor a la médula, pero no hay lesión medular. Sin embargo, la mielomeningocele sí hay
lesión medular, porque acá la piel se rompe y ya sale el forúnculo este de líquido y de médula, también la médula, fíjense cómo la médula forma parte del cele, se ve afuera. Y esto ya expone al sistema nervioso central al exterior, sin ninguna protección. Esto es quirúrgico, obviamente, pero con más riesgo, y acá sí hay lesión medular. Acá hay lesión medular que obviamente va a dejar ciertas secuelas. Algunas serán menos, menos graves que otras, pero depende si se detectó a tiempo, si se hizo la cirugía, pero igualmente dejan, y son las más comunes, ¿eh? Estas mielomeningoceles son las más comunes, lamentablemente son las que más daño generan y las más comunes. Entonces, espina bífida oculta. La médula espinal permanece protegida por el hueso y la piel. El defecto es solamente óseo, pudiendo pasar inadvertida, dar síntomas de lumbalgia y ser detectada durante una revisión radiográfica, si es que se hace. Seguimos con lo oculta. Parte de la vértebra no se encuentra completamente unida, el arco, perdón. Sin embargo, la médula espinal y sus cubiertas, cuando habla de cubiertas se refiere a las meninges, duramadre, aracnoide y pia madre. Acuérdense que vimos en lesión medular traumática, la vimos cuando vimos ahí el dibujito que estaba en rosa, violeta, protegiendo a la médula. Se encuentran intactas. Muchas personas pasan toda su vida sin siquiera saber que padecen este tipo de espina bífida oculta, y mucha gente tiene esta condición, básicamente, ¿no? No es poco común encontrarla, aunque no lo crean. Las mujeres con espina bífida oculta deben solicitar de su doctor una dosificación más elevada de ácido fólico. Bueno, esto tiene que ver si querés planificar un embarazo, obviamente con espina bífida oculta vas a necesitar ácido fólico por el riesgo de que el bebé pueda resultar afectado por esta condición, ¿no? Entonces fíjense como acá el arco no está, te lo está dibujando la apófisis espinosa y el arco, la médula queda, esta es la médula, ¿no? Acá sería la cola de caballo, pues ya entramos a los filetes, pues ya estamos en L5, L4, L3, hasta L1 tendría que estar un poco más arriba, pero esto es un dibujo. Y ahí tenemos el conducto medular, con lo cual el espacio de los huesos de la columna vertebral, acá tenemos la piel, ¿no? Acá hay músculo también, pero bueno, esto es oculto, la piel protege, no va a traer síntomas, y hay gente que lo tiene toda la vida y lo sigue teniendo, ni siquiera con una cirugía lo corrigió y quedó así. Pero bueno, se puede dar, se da bastante, pero ahora después vamos a ver que, por ejemplo, la manifiesta es cuando el defecto óseo se acompaña con la lesión de otros tejidos. Se puede presentar como meningocele o mielomeningocele. Son estas dos que vimos acá, donde el tejido óseo, además de mal formado, se presenta a veces con lesión de otros tejidos, sobre todo en esta. En esta no tanto, aunque sí puede haber lesión de tejidos circundantes, vasos sanguíneos, ¿no? Tejido epitelial, aunque la piel recubra, puede estar dañada, también hay que operar. Esto se corrige quirúrgicamente, ¿no? Obviamente, puede hacerse así. Ahora vamos a ver entonces la meningocele, que sería que se dan un 4%, esta de acá, meningocele, se dan un 4% de los casos de espina bífida manifiesta, defecto óseo acompañado por una masa tumoral formado por las meninges, membranas que protegen a la médula espinal, saco lleno de líquido, como les dije, que se ve en la espalda inferior, un 90% se da en la zona lumbosacro, más que nada, y que contiene raíces nerviosas, raíces de la médula espinal. La médula igualmente se desarrolla normalmente, no hay lesión medular, esto es importante, porque ya que no haya lesión medular, sí, bueno, se tiene que corregir el defecto, obviamente, ¿no? Pero no hay lesión medular.
si puede haber desde un grado menor hasta moderado de una paresia muscular, o sea, posiblemente podemos encontrar un grado moderado de falta de fuerza muscular, y una incontinencia del intestino y de la vejiga cuando se da a nivel lumbosacro, porque ahí también están los centros parasimpáticos y simpáticos que van hacia la vejiga y el intestino para defecar y orinar. Con lo cual va a haber una incontinencia a veces, pero hasta esto es tratable, porque no hay lesión medular, ¿no? Si se agarra a tiempo, si se hace la cirugía, se puede tratar. Ahora, las que son con un 96% son las mielomeningoceles, donde ya casi hay daño medular. ¿Qué secuelas va a dejar este daño medular? Bueno, obviamente sensitivo motor del sistema nervioso simpático, ya lo vimos en lesión medular traumática, pero todo depende de cómo sea el nivel de lesión. Defecto óseo acompañado de ausencia de piel en la zona vertebral involucrada y de la formación de una masa tumoral cele, fluctuante y traslúcida en la línea media posterior, compuesta por la médula espinal y sus envolturas o meninges. Siempre en estos casos hay lesión. Entonces, si vos encontrás una persona que tuvo mielomeningocele, seguramente la vas a ver con algún déficit motor o sensitivo. Algunos usan canadiense, tienen una paresia importante en el miembro inferior, entonces caminan medio truncado con los canadienses o arrastrando las piernas. Bueno, estos lo pueden llegar a ver en algún centro de rehabilitación o alguna persona que conozcan y que quieran trabajar con esa persona, pues por ahí está en la silla de rueda y puede trabajar, el miembro superior está indemne totalmente y hasta el miembro inferior a veces también, depende del grado de lesión, cuándo se descubrió, cómo fue la cirugía, ¿no? Y acá les vuelven a mostrar lo que dijimos antes, ¿no? Esto es el mismo dibujo, nada más que un poco menos visible. Esto es importante, este defecto debe ser operado en las primeras horas de vida para evitar la infección, porque en realidad lo que se evita es que si se infecta el sistema nervioso, generás una meningitis, que es una inflamación de las meninges con infección, o en lo contrario, una encefalitis, que es una inflamación del encéfalo, del cerebro, cerebelo y tallo, más una infección a nivel cerebral. Y acá estás en el horno. Entonces, antes que esto pase, hay que cerrar el defecto. Por eso se tiene que prevenir detectando y haciendo la cirugía. El empeoramiento sensitivo y motor de las extremidades inferiores te va a llevar si pasa esto. O sea, sí, porque lo que me puede pasar es que después la infección a nivel del sistema nervioso se cure, lo que pasa es que también puede dejar secuela. Y más la mielomeningocele que tiene, más la infección que se le causó por no haberse corregido, va a dejar peores secuelas motoras y sensitivas. Y después hay que rehabilitar más todavía y con otras intensidades. Con lo cual lo que se trata es que estos tipos de defectos obviamente se cierren rápidamente con una cirugía, ni bien nace en las primeras horas de vida del bebé. Por eso la importancia de la partera y de la gente que recibe al chico que le haga una semiología al neonato y que pueda detectarlo, ¿no? Bueno, acá para ir más o menos dejando igual que los otros chicos, como para que se quede en este lugar y después lo cerramos, no queda mucho. Tenemos la localización de la lesión desde la región cervical a la sacra, ¿no? Cuanto más alta es la lesión, mayor son las secuelas que se producen. Esto ya lo vimos en lesión medular traumática, acá pasa lo mismo. En la extensión de la lesión, de manera que cuanto mayor sea la lesión, más amplia será la afectación medular y mayores serán las secuelas. Y las malformaciones asociadas. Esto es importante porque puede asociarse a la mielomeningocele, una hidrocefalia o, en todo caso, la Arnold-Chiari. Lo más común es la hidrocefalia, que es un aumento en la cantidad de líquido cefalorraquídeo. Para ir cerrando y explicarles esto de la hidrocefalia, el líquido cefalorraquídeo baña a todo el sistema nervioso, médula espinal, cerebro, cerebelo, tallo, queda todo bañado en líquido cefalorraquídeo. Es como si vos pusieras una fuente llena de agua y pones el cerebro de una vaca adentro de la fuente.
va a quedar flotando. Y eso lo que le permite es estabilidad, le permite mejor movimiento dentro de la cavidad craneana y dentro del conducto raquídeo a la médula. Y también le da protección y turgencia, o sea, como que le da tono, ¿no? Para que quede bien sostenido ahí. El líquido cefalorraquídeo se genera en los plexos coroideos del tercer o cuarto ventrículo, no recuerdo ahora. Plexos coroideos son como una tela que hay a nivel de los ventrículos, que son cavidades del cerebro, donde ahí el líquido empieza a fluir por todo el cerebro, va hacia la médula, al espacio subaracnoideo y al conducto medular, y en realidad siempre se va reabsorbiendo en condiciones normales. Se produce cierta cantidad de líquido cefalorraquídeo y se reabsorbe al plasma otra cierta cantidad, entonces se va renovando. El problema que tienen estos chicos que la hidrocefalia es porque el líquido no puede drenar. Contiene esa lesión medular, no puede drenar bien por esa malformación congénita. Al no poder drenar bien, se acumula. Entonces produce líquido, y eso genera una compresión a nivel cerebral entre el cráneo y el cerebro, y la médula. Entonces hay que sacar ese líquido. Si yo tengo líquido de más que me está aumentando la presión intracraniana y la presión dentro del conducto raquídeo, tengo que sacarlo, porque me va a comprimir, a aplastar y a lesionar más órganos del sistema nervioso. Con lo cual le ponen una válvula y lo drenan hacia el sistema digestivo. Y con esa válvula van bien, sacan líquido y vuelven a tener el líquido normal. Obviamente tienen esta válvula de por vida, y eso apareció. Pero se puede evitar la hidrocefalia, o sea, si hacen una buena cirugía de la meningocele de entrada, se corrige. El tema es cuando no lo detectan de entrada, ¿no? Bueno, básicamente entonces acá sí hacemos lo mismo que los chicos de la tarde, dejamos acá, igual nos queda poco, estas son algunas cuestiones para que tengan una idea sobre lo que es la miel meningocele. Hay muchas discapacidades neurológicas, ¿no? No es que vemos esta por algo en común, quizás es bastante común, pero digo, lo que tienen que tener en cuenta es que las discapacidades neurológicas, sea como sea, el ACV deja una discapacidad neurológica, que también es muy común, o sea, el evento cardiovascular por hipertensión, lo mismo. O sea, lo que pasa es que cuando se lesiona el sistema nervioso, piensen que si se produce un daño no se regenera. Y ese daño, como yo les dije, si bien puede ser suplido por la plasticidad de las neuronas, si el daño es muy grande, deja secuelas importantes. Y el sistema nervioso es complicado, o sea, tarda mucho en rehabilitar, en volver a la persona a recuperar lo que más pueda, y hay que estimularlo siempre, porque así es lenta la recuperación, pero es una recuperación que se da con un estímulo muy continuo. O sea, una persona que necesita rehabilitación neurológica no puede esperar, tiene que estar todo el día estimulándose por kinesiólogos, terapistas, lo que fuese, pero tiene que estar en rehabilitación y a veces toda su vida, ¿no? Bueno, eh, no sé si, me parece que no puse a grabar. Uy, me comí la grabación, si no me equivoco. A ver, sí, creo que sí. Bueno, les paso la grabación de los chicos de la noche. Que es lo mismo, pues llegamos hasta el mismo lugar, o sea, van a escuchar lo mismo. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene, y les paso esto ahí al instituto, para que lo puedan tener. Bueno, gente.